Bien, buenos días. Soy José María García Moreno, secretario general de la Universidad de Burgos, y en la comisión ejecutiva celebrada ayer nombrado secretario ejecutivo de la COSEG. Y en esta condición me corresponde la satisfacción de presentar al siguiente ponente, Javier Martín Cabana, que va a desarrollar el tema de la transparencia de las web de las universidades. Javier Martín Cabana es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, ha completado su formación académica en el IESE y en diversas universidades de Estados Unidos, en la Universidad de Boulder y en la Universidad de Harvard, en las cuales se ha especializado en materias de transparencia, de buen gobierno, de finanzas sociales y de responsabilidad social corporativa. Materias de las que es profesor en el Instituto de Empresa y en la Universidad de La Coruña a través de la cátedra Inditex de Responsabilidad Social Corporativa. Ha sido director de la Fundación Codespa, director de Desarrollo Corporativo del IESE, fundador de la Fundación Compromiso y Transparencia, fundación de la que sigue siendo director, y también es editor de la revista Compromiso Empresarial. Y es autor de diversas publicaciones, artículos, guías de buen gobierno y autor de informes sobre transparencia en la web de diversas instituciones, partidos políticos, empresas y universidades. Por tanto, queda clara su absoluta cualificación para hablarnos del tema que nos ocupa ahora, que es la transparencia en las web de las universidades. Muchas gracias, Javier. Tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me oye bien? ¿Está esto? No, ahora, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a compartir con vosotros. Me vais a permitir tutearos un poco las reflexiones de lo que ha sido un trabajo de 6 años examinando diferentes instituciones. También me ha dado la posibilidad de escuchar por primera vez a Esther y de encontrarme con Daniel, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Yo lo que voy a explicar hoy es, y voy a intentar explicar, es por una parte, por qué hemos hecho esto. Es decir, por qué publicamos un informe y un ranking tan antipático que va dirigido a medir la transparencia de instituciones como la universidad. Es decir, qué es lo que nos ha movido a realizar este trabajo, cómo lo hemos hecho. Llevamos 4 años trabajando en estos informes, que publicaremos en el mes de septiembre, ya les adelanto, será el 4º, en una serie que no va en principio a terminar, porque nuestra intención es seguir publicándolos. ¿Y cuáles han sido, después de estos 6-7 años, porque no es el primer informe que publicamos, cuáles han sido, después de estos 6 años, las principales enseñanzas, las principales lecciones que nosotros hemos aprendido sobre este término tan confuso y tan vaporoso, que si se dan cuenta no lo hemos definido todavía, que es la transparencia? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido en estos 6-7 años? Nosotros constituimos la Fundación en el año 2007, cuando la ley de transparencia estaba muy lejos de apuntarse o de anticiparse, y cuando pues poca gente entonces hablaba de la necesidad de rendición de cuentas y de la necesidad de transparencia. ¿Y por qué lo hicimos? Porque un grupo básicamente de personas que procedían del mundo de la universidad, profesionales del mundo de la empresa y del mundo de la universidad, deciden pues crear una fundación que se llama Compromiso y Transparencia, ya digo, en el 2007, para impulsar estos temas. Bueno, veíamos, y lo que veíamos, es decir, y podíamos anticipar que había efectivamente una crisis económica pues muy importante en nuestro país, una crisis económica importante, pero a nosotros no nos preocupaba tanto la crisis económica, que bueno, tiene fácil solución,
lo que nos digan que no los economistas, la verdad es que las recetas para abordar una crisis económica pues no era algo que nos preocupase, sino que nos preocupaba básicamente era la enorme crisis de credibilidad que estaban sufriendo las instituciones, la crisis de confianza generalizada, y eso pues lo podíamos percibir ya en el año 2008. Cualquiera que siguiese, pues yo hablo, aquí tienen pues este informe de Edelman, que es una empresa de comunicación que va revisando desde hace 15 años la confianza, la percepción de la confianza de diferentes instituciones, pues veíamos que en general la crisis de credibilidad y la crisis de las instituciones iba disminuyendo y iba disminuyendo constantemente, y eso pues se producía, como digo, casi en todas. España en ese momento, yo tengo los últimos años del 2013, era pues uno de los países que menos confiaba en sus organizaciones, en sus instituciones. Podemos discutir o no la metodología, podemos discutir o no la consistencia de la metodología de esta consultora, pero estos eran unos datos que teníamos a la vista. Y a nosotros este tema nos preocupaba, y nos preocupaba porque, así como digo, los problemas económicos pueden tener una solución o una fórmula fácil de arreglar, el tema de la confianza en las instituciones es un tema sumamente complejo. Eso nos llevó como digo, a una serie de personas a pensar, hombre, ¿qué podemos hacer para intentar ayudar? ¿Sí? Hay temas que nos preocupaban, hay temas que veíamos, ¿qué podemos hacer por intentar ayudar a recuperar esa confianza? Y constituimos una fundación, en la que la Fundación Compromiso y Transparencia, con una misión muy clara: fortalecer la confianza en las instituciones, de la sociedad en las instituciones, impulsando el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas de las actividades. Me quiero referir a estos tres elementos que van muy interrelacionados: la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. Los tres son importantes, y yo creo que los tres son, como digo, están interrelacionados, y en el desarrollo de nuestra metodología o de los informes los tuvimos en cuenta. Bueno, y nos dimos cuenta también, yo creo que se ha dicho aquí, de que hay un hecho nuevo, y es la aparición de la web. Antes, desde el punto de vista de la rendición de cuentas, eso no existía. La rendición de cuentas y la transparencia ahora mismo tiene que tener en cuenta esas innovaciones tecnológicas. Nunca ha sido tan sencillo ni tan fácil, ya veremos si es sencillo y fácil, esperemos que no, pero nunca ha sido tan sencillo y tan fácil hacer llegar nuestra información a los diferentes públicos. Como señalaba Esther, es verdad que hay miles de ojos, hay cientos de miles de ojos mirándonos, porque ahora pueden mirarnos, antes no. Porque ahora pueden mirarnos, porque ahora las posibilidades tecnológicas les permiten abrir esa portal que se llama Internet, Google, teclear el nombre de nuestra institución y ver qué se van a encontrar ahí. Esas posibilidades no existían ahora, y esas posibilidades, lógicamente, han aumentado las expectativas de demanda de información. Y eso no es malo, eso plantea problemas, pero eso en principio no es malo, eso es unas posibilidades y plantea unos retos a las instituciones desde el punto de vista de los diferentes públicos a los que pueden acceder, sus diferentes mensajes pueden llegar a todo el mundo. Eso plantea, como veremos, muchos problemas desde el punto de vista de cómo hacer llegar nuestros mensajes, pero es una oportunidad que nosotros veíamos para hacer crecer o reconstruir parte de esa confianza perdida. Y nosotros por eso hablamos de transparencia en la web. Si se quiere ser transparente hoy en día, están muy bien estos informes en papel que hacemos y que comunicamos a los organismos correspondientes. Está muy bien que las fundaciones envíen sus reportes anuales al protectorado, está muy bien que las empresas envíen a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sus informes de gobierno corporativo, está muy bien que los partidos políticos informen al Tribunal de Cuentas, pero tenemos una cosa que se llama red. Y los ciudadanos quieren saber, los ciudadanos quieren saber determinada información. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta nueva realidad. Entonces, empezamos a publicar informes de transparencia de diferentes instituciones, analizando los portales de la web. El primer informe que hicimos fue un informe
de fundaciones, un informe de transparencia de fundaciones, instituciones no lucrativas, de ONGs, como les quieran ustedes llamar. Nos parecía que eran organizaciones que se presentaban ante la sociedad pues con la bandera de impulsar fines de interés general. Esos fines de interés general, que dicen que impulsan, y lo hacen muy bien, les da, digamos, derecho a una serie de beneficios fiscales, pueden recaudar mucho dinero de donantes particulares, y a nosotros nos interesaba mucho analizar este tipo de instituciones, organizaciones que podían tener o que tenían una cierta relevancia pública en la sociedad. Lo que hicimos fue buscar cómo lo hacían fuera, buscar, en este caso, en los países anglosajones, nos dimos cuenta que eran instituciones muy transparentes, y definir cuáles eran los contenidos relevantes de información. Y publicamos el primer informe de transparencia de fundaciones. Identificando estos son los contenidos de relevancia, buscamos las mejores prácticas, seleccionamos, luego entrar en este tema y lo publicamos. Y, digamos, elaboramos el informe y nos pusimos en contacto con un medio de comunicación para que lo difundiese. Eso tuvo un efecto muy positivo, porque al año siguiente, cuando volvimos a publicar el segundo informe de transparencia de universidades, vimos que el nivel de rendición de cuentas había aumentado sustancialmente. Para que se hagan ustedes una idea de las principales fundaciones empresariales de este país y las fundaciones patrimoniales, en el año 2009, que fue el primer informe que publicamos, solo un 3% daba información económica. Solo un 3% daba información económica. Este año vamos a publicar el sexto informe y hay un 30% de fundaciones que dan información económica del origen y el destino de sus fondos. Hay que tener en cuenta que, lógicamente, muchas de estas instituciones recaudan mucho dinero de donantes particulares para destinarlo a causas sociales. Tuvo un efecto muy positivo, yo diría que fue muy bien recibido en general. ¿Por qué fue muy bien recibido? Uno de los problemas que tiene, a diferencia de la empresa, las instituciones, también lo tiene la institución universitaria, es que así como la empresa tiene un formato de reporting estandarizado, lo que ocurre con muchas de estas instituciones, con las fundaciones, es que no saben lo que reportar. No hay un estándar generalizado, no hay un estándar. Esas organizaciones mediadoras que deberían identificar lo que son contenidos relevantes, esos estándares y esas prácticas internacionales no existen en el sector. La empresa se ha visto obligada, lógicamente, por presión de sus accionistas. Por cierto, los primeros reportes de la empresa, a veces esto no se sabe. La empresa antes no informaba ni siquiera a los accionistas. La obligación de reportar a los accionistas, en el mundo de la empresa nace después de la crisis de 1929. Antes de la crisis de 1929, la empresa no daba ninguna información a nadie, a sus directivos y a sus gerentes. Después de la crisis de 1929, ya sé que hay mucho camino por hacer, pero se crea la SEC y se crean los estándares de reporting y un sistema estandarizado de información económica, por lógicamente las consecuencias que tuvo esa falta de información, y aún así, pues, como ven, no hemos terminado con la crisis. Pero lo que nosotros veíamos decir, no hay ese estándar de información, no existe, no hay. Por tanto, en general el sector fundacional lo agradeció y lo que dijo, oye, pues también les poníamos el ejemplo de las fundaciones de Estados Unidos, es decir, mira, aquí todas las fundaciones en estos países anglosajones dan información de esto. Les poníamos al lado y hacíamos un comparativo y la respuesta fue muy positiva. Y decir, pues ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Esto además va a contribuir a fortalecer un sector que a veces ha sido muy acusado de opaco, es decir, va a fortalecer la confianza general en el sector. Entonces, en general, como digo, la respuesta fue muy positiva. Entonces dijimos, bueno, si esto funciona para las fundaciones, y parece que ha sido, ¿por qué no lo extendemos a otras instituciones? Y la segunda institución, el segundo informe que hicimos fue un informe de museos, de museos de arte y de museos de bellas artes, de museos arqueológicos. En España tenemos un gran patrimonio cultural, tenemos grandes museos, pero no son museos que estén, digamos, acostumbrados a la rendición de cuentas general. En este caso nosotros, pues lo que hicimos fue buscar las mejores prácticas. Las mejores prácticas en la rendición de cuentas de museos están en Inglaterra, probablemente porque llevan mucho tiempo gestionando obras que no son suyas, que se han traído de otros países, tienen unas de las mejores colecciones, y ahí identificamos
muy buenas prácticas. La rendición de cuentas en los museos planteaba temas diferentes a las de una fundación. Por ejemplo, un tema muy crítico en la gestión de un museo es cuáles son mis políticas desde el punto de vista de la gestión de la colección. ¿Cuáles son mis políticas desde el punto de vista del préstamo, de la cesión, de las compras, de las colecciones? Esto es un tema de identificar los riesgos y de dar una información relevante. El otro día, antes de ayer, hizo público el Tribunal de Cuentas el informe del Reina Sofía. No tiene política no hay políticas. Ningún museo en España tiene políticas sobre la gestión de la colección. No existen esas políticas de buen gobierno sobre un tema tan importante. Claro, nosotros digo, ¿por qué lo hacemos? Digo, porque los museos, yo decía, los museos son míos. Yo los pago con mis impuestos. Yo no sé si mucho o poco, pero son míos. No sé qué parte alícuota de ese museo yo lo estoy pagando. Y además lo que está ahí también es mío. Yo no sé si mucho o poco, pero es mío. Y yo creo que me rindan cuentas. Recuerdo que cuando publicamos el primer informe, lógicamente los contenidos eran diferentes, a mí me llamó la directora de comunicación del Museo del Prado para decirme, oye Javier, es que nosotros somos una institución pública y entonces pues nuestro patronato, es decir, el órgano de gobierno no tiene obligación legal, ya veremos que nosotros hablamos de transparencia voluntaria, no legal, luego explicaré por qué. Nosotros no tenemos obligación legal de dar toda esta información. Estábamos hablando en el 2010, claro que todas estas cosas no existían, ¿no? Ni ley de transparencia ni nadie que pensase en esos temas. Yo no tengo por qué dar esta información. Digo, mira, tampoco son públicos el British Museum, el Victorian Albert Museum, la National Gallery, y ahí me dicen quiénes son sus patronos, cuándo fueron nombrados, cuál es el término de mandato. Me dicen también, les hacen publicar su declaración de bienes, porque como muchos son coleccionistas, las decisiones que toman sobre compra y venta pueden entrar en colisión con sus propios intereses particulares. Y mira, además publican todas las actas de reuniones del Consejo de los últimos 10 años. Y son igual de públicos que tú. Es decir, ¿por qué yo tengo que tener menos derechos que un contribuyente británico? ¿Por qué? Digo, nosotros lo vamos a seguir publicando, de hecho lo vamos a publicar en el mes de abril, pero también en general, salvo esas cosas y esos matices y estas respuestas, digo, a nosotros nos parece que viene muy bien que haya una institución que defina cuáles son esas áreas relevantes de información desde el punto de vista de la rendición de cuentas del museo, pues porque nos parece que están pasando cosas. Bueno, lo mismo hicimos, funcionó de los museos, fue también muy bien recibido, en general, muy bien recibido. Luego lo extendimos a los partidos políticos. Que, pues, con la misma metodología, la metodología de la web, pues definimos qué era la información relevante de los partidos políticos. Ahí, pues, muchos exigíamos también que sus cuentas estuviesen auditadas por un auditor externo. Algunos partidos políticos nos contestaron, digo, bueno, nosotros estamos sometidos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Digo, sí, lo que pasa es que el problema del Tribunal de Cuentas es que lleva 9 años de retraso en la fiscalización de los partidos. Y claro, muchas de las cosas de estas prescriben a los 5, es decir, si no aceleramos estos procesos va a ser muy difícil. O sea, con independencia de lo que haga el Tribunal de Cuentas, nosotros queremos que haya auditoría externa anual. Si además por ley os exigen, nosotros vamos a seguir publicando el informe. Ya hablamos de transparencia voluntaria. Vosotros podéis o no hacer auditoría externa, ya eso es cuestión vuestra. Pero a nosotros nos parece que es un buen estándar de información, es una buena práctica de rendición de cuentas. Luego lo extendimos a los consejos de administración de las empresas del IBEX. Lo hemos ido extendiendo a diferentes instituciones a lo largo de estos años. A medios de comunicación, la responsabilidad corporativa de los medios de comunicación, yo no me puedo detener, aquí han salido muchas cosas, es decir, cuál es la responsabilidad de los medios en estos temas y cuáles varían, lógicamente va variando mucho los estándares exigidos a cada uno de ellos, y publicamos estos informes, los hacemos público en los medios de comunicación, porque nos parece también que es una manera de forzar y motivar ese cambio en las instituciones. Y aquí está el examen de transparencia de universidades. ¿Qué entendemos nosotros por transparencia? Nosotros tenemos una definición de transparencia voluntaria, que es transparencia voluntaria en la web, como ven, es el esfuerzo por difundir y publicar la información relevante
de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada en la página web corporativa. Esto es lo que nosotros entendemos por transparencia en la web o por transparencia voluntaria en la web, que tiene y plantea diversos problemas, algunos desde el punto de vista formal y otros desde el punto de vista material. Exigimos también una serie de condiciones o principios que hemos ido a lo largo de estos 8 años depurando o refinando. Por visibilidad entendemos que la información sea fácilmente accesible. Es decir, la web, el problema que tiene, como se ha visto aquí, es que puedes colgar todo tipo de documentos, 10.000 documentos. ¿Cómo localiza el internauta la información que es relevante? ¿Cómo la hago yo visible? Bueno, pues por visibilidad nosotros entendemos que la información debe estar localizable en un sitio natural. Es decir, si eso se encuentra la información dispersa en miles de documentos, pues será muy difícil que, aunque esté la información ahí, esa información se pueda captar con facilidad. Accesibilidad simplemente significa accesibilidad, es decir, que pueda estar accesible a todo el mundo. No te pueden exigir para lo que nosotros, tiene que haber información lógicamente confidencial, pero nosotros estamos hablando, luego definiré lo que es información relevante para el público en general. Esa información tiene que estar accesible para todos los públicos, no necesitas un password, no puedes para acceder a esa información. Tiene que ser actual. Actual pues quiere decir simplemente oye, que si yo estoy pidiendo información económica, pues no me publique usted los estados financieros a la memoria de las cuentas generales del año 2009. O sea, actual quiere decir que si ha habido algún nombramiento, en fin, actual se entiende, quiere ser actual, e íntegra quiere decir también que se debe ser completa cuando abordamos algunas áreas. Para eso lo que hicimos fue elegirlas, a la hora de hacer el informe, elegir las 50 universidades y las 25 universidades privadas españolas, e identificamos las áreas relevantes de información. Y yo creo que aquí está, digamos, parte del quid de la cuestión, es decir, ¿por qué estas áreas? O sea, el principal problema con el que uno se enfrenta cuando tiene que abordar problemas de reporting o problemas de información es ¿qué es relevante? ¿Qué es significativo? Desde el punto de vista de la información al público en general. Es decir, ¿qué es lo relevante? Porque no es tan sencillo. Entonces, nosotros identificamos lo que a nuestro parecer, así como el contenido de información varía en el caso de los partidos políticos, en el de los museos, en el caso de las universidades, dijimos, esta es la que nos parece información relevante. Lo digo porque uno de los grandes problemas que tiene el sistema de reporting y el sistema de rendición de cuentas en las empresas es lo que en términos técnicos se llama materialidad. Uno de los problemas que tiene la aprobación de estándares fijos desde el punto de vista de información y que puede tener nuestro sistema y que ha pasado en el mundo de la empresa es que si tú fijas una serie de criterios, a veces y esos estándares se cumplen, te puedes encontrar en el caso, por ejemplo, de las empresas o organizaciones que precisamente dejan de informar de lo que es más crítico o relevante en relación con su negocio. Dices, bueno, pues para una empresa, desde el punto de vista de responsabilidad corporativa petrolera, todas las políticas que tengan en relación con temas medioambientales, pues es un tema muy relevante. Para una empresa, por poner ejemplo de empresa, que está trabajando en el sector textil, pues el control de la cadena de proveedores, ese identificar aquellas áreas de riesgo o de más relevancia, ese ejercicio personal, no estandarizado, sino personal que tiene que hacer cada institución para identificar cuáles son sus contenidos relevantes, esa es la parte, digamos, más crítica de esta propuesta, ¿no? Bueno, nosotros identificamos, y aquí pues fuimos definiendo, bueno, pues mira, nos parece que la universidad pues debe explicitar cuál es su misión. Entendemos que hay mucha gente que esto le pueda parecer secundario y anecdótico, pero digamos, en una situación en la que hay pues cerca de 80 universidades, pues saber cuál es la propuesta de valor única y diferenciada de la universidad, que haya hecho esa reflexión desde el punto de vista estratégico para saber dónde quiere estar en función de su contexto, nos parece que es relevante. Nos parece que es relevante, en general, conocerla. Nos parece que es relevante, y este es el resultado también que nosotros tuvimos al analizar los porcentajes de cumplimiento tanto de las universidades públicas como las privadas. Nos hemos encontrado que, lógicamente, este es un contenido que las universidades vienen publicando desde hace tiempo, tanto las públicas como las privadas. Nos parecía que el plan estratégico, yo he ido localizando, nosotros buscamos
las mejores prácticas de las universidades. No nos hemos inventado nada, hemos visto qué es lo que hacen. Todo lo que hacen lo hemos reunido y hemos hecho un dibujo completo de lo que nos parecía como más práctico y más homogéneo. Pues nos parece que el plan estratégico, que es de alguna manera pues, la propuesta de la universidad de cómo hacer operativo y eficaz esa misión, pues nos parece también que es un documento pues, que puede ser relevante para conocer hacia dónde va esa organización. Y como vemos, pues aquí hay también no es algo que no viniesen haciendo las universidades, lo vienen haciendo desde hace tiempo y ellas mismas se han dado cuenta, vamos, son conscientes de que este es un contenido relevante, las públicas, las privadas menos. Vamos a decir también que con las privadas, el primer año de nuestro informe no incluimos a las privadas, sino lo incluimos el segundo año. El personal, ahí simplemente decíamos, bueno, pues una información muy básica del personal, básicamente, y de las bandas salariales. Nos parece también que esta información pues, tiene y puede tener su importancia, y aquí pues tenemos también pues el grado de cumplimiento. Como ven, gran parte de estas cosas la universidad lo viene haciendo desde el principio, de las bandas salariales, tanto las públicas como las privadas. El gobierno, ¿quién está detrás? ¿Cuál es la estructura de gobierno de las universidades desde el punto de vista de la composición de los principales órganos de gobierno y de los estatutos, en el sentido de decir cuál es su marco de actuación, cuál es el marco legal a través del cual actúa? Pues nos parecía también que esta era una información desde el punto de vista institucional importante. No exigimos nada. En el primer informe, nuestros informes se llaman, por cierto, de transparencia y buen gobierno. Los primeros informes que nosotros pedíamos a las fundaciones, nosotros vamos digamos, elevando el listón poco a poco. En los primeros informes que pedimos a las fundaciones no les pedimos un código de buen gobierno. Después del tercer año decidimos incluir un contenido más, que era un código de buen gobierno. ¿Qué nos pasó? Que muchas fundaciones nos dijeron, ¿y eso qué es? Yo eso no lo tengo. Es decir, bueno, pues nuestros informes dicen, pues tenlo, porque es importante que tú hagas una reflexión sobre tu órgano de gobierno, es importante que tú tengas unas políticas internas para definir cuáles son los conflictos de intereses. O sea, no es importante solo publicar contenidos, es importante también impulsar políticas y procesos. Nosotros en nuestros informes los pedimos. Si no se tienen, pues que se tengan, porque nos parece que eso fortalece no solo la publicación, nos parece que el impulso de esas políticas y de esos procesos termina fortaleciendo las instituciones. En las universidades, de momento, lo único que nosotros pedimos desde el punto de vista de información es díganos quién está detrás, quiénes son los principales cargos de gobierno y cuáles son los estatutos. Y como se puede ver, bueno, pues hay un cumplimiento en el caso de las públicas, total y absoluto. En el caso de las privadas, pues están un poquito por detrás. La demanda y oferta académica, hombre, eso dice mucho de la sostenibilidad, eso dice mucho de cuál es la demanda a la oferta de la universidad. Pues exigimos en los criterios pues que nos digan cuáles son las titulaciones y luego qué demanda hay por cada titulación y cuál ha sido la evolución en los últimos años sobre las demandas de titulación. Nos parece también que eso pues va diciendo mucho sobre la atractividad, de la oferta universitaria. Y aquí vemos que los porcentajes de cumplimiento, pues en el caso, lógicamente, de las titulaciones es del 100%. Todas las universidades publican, como es natural, todas sus titulaciones, toda su oferta. En el caso de la demanda que tienen de esas ofertas y de la evolución de la demanda, pues ya hay diferentes variaciones, y en el caso de las privadas mucho más. El claustro, perfil, y a mí esto sí es un tema que me ha llamado la atención. Siempre decimos, bueno, la universidad, si alguna universidad si alguna organización se puede predicar eso de que es pues la sociedad del conocimiento, la universidad por excelencia, su principal activo son los profesores. Los profesores, su capacidad, es decir, ese es el activo principal. Decimos, pues denos un breve perfil de los profesores, de sus publicaciones, algo muy básico, pero algo muy básico que, sin embargo, nos ha llamado mucho la atención de que, dices, mira, de los profesores, del principal activo, muy pocas universidades informan.
Aquí también funciona mucho lo que antes he hablado del principio de integralidad. Es decir, a mí no me vale que una facultad lo dé, o no me vale, como me encuentro muchas veces, a los pobres profesores que se hacen su propia web para volcar sus contenidos. Y eso es muy habitual, o sea, no hay un esfuerzo por parte de la universidad por estandarizar, luego decir, oye, estos son mis profesores, ¿eh? Entonces, este es un tema, y sin embargo, no llama la atención de que las universidades privadas, probablemente porque tienen que hacer más creíble su oferta, los públicos, yo no quiero despreciar a las privadas, yo estudio en una universidad privada, pero de alguna manera la universidad privada yo entiendo que necesita justificar más la calidad de su profesorado, y aquí también se ve el esfuerzo que hacen por dar esa información, por decir el número de profesores que tienen doctores, las cualificaciones profesionales, pero me llama mucho la atención el tema del claustro, el tema de los profesores extranjeros, los alumnos, lógicamente, pues las matriculaciones que han tenido por parte de los alumnos, los canales de comunicación, las becas y ayudas, como ven, pues básicamente identificamos quiénes son los principales grupos de interés de la universidad y aquellos y qué pueden demandar esos diferentes grupos de interés, que aquí, pues en general el nivel de información es muy alto, salvo quizá en la matriculación, en el sentido es el indicador que menos se cumple, es decir, que las universidades no informan de las matriculaciones en el año que ha habido por parte de sus alumnos, no todas. La información económica, esto siempre es el tema más complicado. Nosotros pedimos eso, presupuestos, estados financieros, memorias de las cuentas anuales, auditoría externa y el desglose de ingresos y de gastos, ¿no? Pues la información económica como está. No nos sirve solo el presupuesto. El presupuesto es un documento que no nos da ninguna información sobre la situación patrimonial y financiera de la universidad. Por eso pedimos pues, los estados financieros y una auditoría externa para saber cómo está. Yo creo que eso es también interesante. Y esta es la foto de la rendición de cuentas públicas y privadas. Uno puede decir, oye, ¿por qué le pedís eso a las privadas? Pues que nos sigue pareciendo, dentro del concepto ese de transparencia voluntaria, que es una información relevante. Es decir, hay muchas donantes en las universidades privadas que hacen donaciones a la universidad y tienen derecho a recibir esa información, igual que cualquier alumno, cualquier padre de familia que inscribe a su hijo en la universidad, pues le interesa saber cuál es el futuro económico desde el punto de vista sostenible de la institución. Es decir, pues, aquí me consta que iremos dando pasos, pero... y luego los resultados. Los resultados, yo entiendo también que este es un tema complicado y difícil. Nosotros los resultados, pues hemos pedido, oye, pues de alguna manera los resultados se intentan justificar o mostrar con toda la ambigüedad que tiene este término y que puede tenerlo, es decir, bueno, ¿y qué? Quiero decir, bueno, desde el punto de vista de los resultados, ¿cómo justificamos esa institución? Bueno, pues aquí hay indicadores, más o menos, que son los que se utilizan, que son, bueno, pues qué es lo que hacen en tema de investigación, cuáles son los grados, la información desde el punto de vista del aprovechamiento académico de los alumnos, cuál es la información sobre la satisfacción de los alumnos. Los rankings, pues nos pueden gustar más o menos, pero están ahí. Y algo habrá que informar de cuál es la situación de nuestra universidad. Los alumnos de fuera de la comunidad, en el sentido de decir, porque eso muestra también la atractividad que la universidad tiene desde el punto de vista de atraer alumnos desde fuera. Y la empleabilidad. La empleabilidad, este es un indicador que nosotros no introdujimos en el primer informe, no introdujimos en el segundo, porque, digamos, consecuentes con nuestra metodología de ir gradualmente, pero sí nos pareció el año pasado, perdón, después del segundo informe, sí dijimos a las universidades, decir, mira, nos parece que hay una información que cada vez va a ser más relevante y sobre todo con la crisis económica que hay, nos parece que sería bueno que empezaseis a informar de cuál es la inserción profesional de vuestros alumnos después de haber terminado la carrera. Eso cada vez va a interesar más a los alumnos, cada vez va a interesar más a los padres, cada vez va a ser más un motivo para elegir o no una universidad. Simplemente les dijimos en el informe, en el segundo informe, nos parece que esto es relevante. O sea, nosotros no decimos que la universidad esté para emplear. Lo único que decimos es que nos parece que es una información que interesa a la sociedad y que está ahí. Y le dijimos,
al siguiente año os vamos a examinar de este indicador. Dijimos, nosotros lo que hacemos es anticipar el contenido con un año y explicarlo, y sobre todo fundamentarlo bien y argumentarlo bien, argumentar por qué nos parece relevante y por qué nos parece este tema relevante. Y les damos, a las universidades pues damos un año, ¿no? Y lo que nos sorprendió es que la respuesta fue extraordinaria. O sea, para un año, la respuesta prácticamente un 25, un 30% de las universidades dieron información, algunas con mayor o menor grado de profundidad, pero la respuesta fue... Nosotros lo introdujimos este indicador no porque se nos ocurriese una tarde tomando un café, sino porque víamos que algunas ya lo hacían, algunas se habían anticipado, algunas se habían adelantado, algunas la estaban haciendo y a nosotros nos pareció que eso era una muy buena práctica para incorporarla nosotros. Dijimos, ¿por qué no? Hicimos con esa idea de decir, vamos, son ellas las que tienen que marcar el paso, no nosotros. Nosotros lo único que hacemos es de catalizador de las buenas prácticas de las universidades. Aquí quiero poner, pues me parece enormemente el extraordinario progreso que nosotros hemos visto en todas las áreas con la publicación de los informes en solo 3 años. Yo quiero decir una cosa, y es, nosotros analizamos todo tipo de instituciones, o sea, consejos de administración, empresas, museos, partidos políticos, de todos, sindicatos, analizamos todo tipo de instituciones. Y la institución que mejor ha respondido a nuestros informes, yo no sé por qué, ha sido la universidad. Bueno, es decir, la universidad es la que mejor ha respondido a las demandas de información. La universidad es la que más ha contado con nosotros Nosotros hemos participado este año en 3 sesiones de estas con gerentes y con directores de comunicación. La universidad es la institución que más y mejor ha respondido a las demandas de información de nuestros informes. Y eso es algo que yo creo que es algo interesante para reflexionar y para meditar, ¿no? Y aquí tenemos la comparación entre las universidades públicas y privadas. Termino con el tema de las lecciones. Y es, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Pero hemos aprendido que el impulso de la transparencia pues, necesita de una institución independiente, que puede ser el Consejo de Transparencia, en este caso independiente. Nosotros tenemos como visión esa función. Una institución, de alguna manera, que tenga esa misión y ese compromiso, que no tenga ninguna filiación, y nos parece... A veces hemos pensado... Hay algunos países e instituciones en que, digamos, más allá de la ley, pues funcionan sistemas de autorregulación. Nosotros hemos visto que los sistemas de autorregulación funcionan en aquellas situaciones y circunstancias en que las instituciones que impulsan esos procesos de autorregulación lo que se quieren es proteger frente a ataques de terceros, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece que el hecho de que haya una institución independiente en gran medida explica por la respuesta favorable que la mayoría de las instituciones dan a nuestros informes, que son voluntarios. Nosotros hablamos de transparencia voluntaria, nadie tenía por qué seguirlos. Nosotros somos una fundación, pues la tienen en la web, en el que trabajamos 3 personas, o sea, no hay nadie detrás. Tenemos un presupuesto de 100 y pico mil euros, damos nuestra opinión y la siguen, no hay nadie más. O sea, lo que ven es lo que hay, es decir, esto es lo que hay. El impulso de la transparencia necesita de los medios de comunicación. Somos muy conscientes de que si nuestros informes no tuviesen eco en los medios, y nosotros procuramos que lo tengan, a riesgo de ver esas extralimitaciones que pueden tener los medios de comunicación a la hora de analizar y difundir esta información, está claro que juegan un papel muy importante en el cambio y en la transformación. Y nosotros nos apoyamos, lógicamente, en los medios. El impulso de la transparencia necesita incentivos para la emulación. Una de las cosas que nosotros hacemos, tampoco gusta, pero la vamos a seguir haciendo porque funciona, pero a muchos no les gusta, es elaborar un ranking. Y dentro del ranking a veces elaboramos categorías diferentes, categorías de transparentes, translúcidos y opacos. Eso funciona, quiero decir, en el sentido de decir, la gente se siente la necesidad de
emular a esas organizaciones que están en las primeras posiciones y que son líderes. Los que están en las primeras posiciones y son líderes sienten la necesidad de mantenerse. Entonces, a nosotros ese tipo de incentivos nos parece que hay que generarlos y que no son malos. ¿Pueden generar efectos perversos? Sí. Esto sí. Hay otro de los detalles que nos hemos dado cuenta es que la transparencia en general es impulsada por un grupo de instituciones líderes que siempre van a la cabeza y que tiran y hacen de tractor del resto del sector. En la medida, y es importante, eso siempre ha pasado en las empresas, en el reporting, siempre hay organizaciones que tiran de ahí y por eso esos incentivos a nosotros nos parece que son buenos. La transparencia es un proceso gradual de aprendizaje, es decir, antes Daniel comentaba, hablaba de la comprensibilidad. Efectivamente, transparencia no es básicamente colgar información, sino hacer nuestra información cada vez más comprensible al internauta. O sea, la transparencia en el futuro, no en el futuro, sino en el presente, tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo hacemos más comprensible nuestra información? ¿Cómo damos un paso más para acercar la información, para sintetizarla? Ese es el gran reto que tenemos y que tienen las organizaciones desde el punto, sobre todo en un entorno de web, en el que podemos colgar todo, en el que hay una profusión de información enorme y hay que, evidentemente, hacer ese ejercicio de síntesis constante. Y la transparencia tiene que ver mucho, por eso no hay, y no tiene por qué haber, aunque a veces lo haya, contradicción en tema de la transparencia tiene mucho que ver, y ya lo vemos, y eso lo conocen también muy bien las empresas, con el diálogo. Es diálogo con los grupos de interés, que nosotros hemos identificado, que no los identifica, el Consejo de Transparencia, los identifica cada institución. Los grupos de interés con los que establece un diálogo. El reporting no es más que la respuesta a ese diálogo, que es permanente, que es constante, que es creciente. Entonces, respondemos con nuestro informe, con nuestro reporting, que tendrá algunos elementos comunes y lo más importante va a ser esos elementos diferenciales que cada universidad tiene que saber identificar. Nosotros, como institución tercera, lo que hacemos es estandarizar la información para todos, pero lo que nos parece interesante es que cada universidad tiene que hacer ese ejercicio de comunicación permanente y esto no funciona, tampoco funciona en las empresas. O sea, aquí es uno de los grandes críticas que se hace a los sistemas de reporting y de los informes de sostenibilidad de las empresas es, mire, son todos iguales, son todos absolutamente intercambiables. No hay ninguna diferencia entre un informe de una empresa de comunicación y una empresa de petróleos. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hay un estándar que hemos fijado y a ese nos fijamos todos, pero y lo propio, lo tuyo, lo peculiar, ¿no? Nosotros, digamos, nuestra función es estandarizar lo que nos parece común, pero dejando muy claro que evidentemente la parte importante es ese diálogo y que la rendición de cuentas es la respuesta al diálogo con los grupos de interés que tiene que ser permanente. Y es un proceso gradual porque no termina nunca. Si alguna crítica tengo que hacer, que no, y en pequeñito, al portal de transparencia, nosotros hemos dicho muchas veces que el gran problema que tenemos con, digamos, la gran objeción que yo veo con la ley o el portal de transparencia es que cosifica, estatifica mucho los indicadores de transparencia. Nosotros, al cambiarlos, al hacerlos graduales, en un proceso de aprendizaje que es constante y son los líderes los que nos van determinando a través de sus buenas prácticas qué es y qué nuevos criterios hay, pues lógicamente ese proceso es como, digamos, un proceso nosotros hablamos de plano inclinado hacia arriba. Siempre, decimos, se puede ser más transparente. Si tú estatificas o estandarizas los indicadores, terminas con una cosa muy importante desde el punto de vista de las buenas prácticas, de la transparencia y del buen gobierno, que es la innovación. La capacidad que tienen que tener las organizaciones para dar respuesta a las nuevas demandas que la sociedad les está permanentemente haciendo. Entonces, ese es el tema muy crítico. Pues hemos dicho que más que un portal de transparencia, lo que necesitamos es transparencia en todos los portales.
porque hay muchas y diferentes maneras de abordar la transparencia, no hay una única manera de abordar la transparencia. Y en las universidades lo vemos, la enorme riqueza que hay para dar respuesta a determinados contenidos de información. Y esa riqueza la vamos a perder si la cosificamos, si la estandarizamos, si la fijamos en una foto fija. Al final, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en diálogo con las universidades? Nosotros lo que queremos es, de alguna manera, y lo que estamos haciendo con las universidades, con otras instituciones, o por lo que menos lo que pretendemos hacer, es generar una especie de ecosistema de aprendizaje sobre cómo se puede rendir cuentas y ser transparente, impulsar prácticas de buen gobierno en las instituciones. Sobre todo, digo todo, o sea, rendición de cuentas, prácticas de buen gobierno en las instituciones. El próximo mes de marzo publicaremos y ya termino, el sexto informe de transparencia de fundaciones. En el sexto informe de transparencia de fundaciones les pedíamos a las fundaciones un tema que es muy, digamos, no tiene nada que ver con la transparencia, es simplemente formularse de manera correcta la misión. Muchas de las fundaciones confunden la misión con una enumeración de actividades sociales que realizan y no tienen un concepto claro de lo que debe contener una misión. Uno puede entender, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la transparencia? Nada, por eso nosotros hablamos de transparencia y buen gobierno, pero nos parece que eso lo que está poniendo de manifiesto en el sector fundacional es una falta de foco estratégico. Y eso en instituciones de este tipo, pues, me parece que no les ayuda. También nos sorprendió mucho que el año pasado, cuando le dijimos, y al principio dábamos por cumplido este criterio en un 82%, hasta que decidimos elevar el listón, y dijimos, ahora solo lo cumple un 22%, pues nuestra sorpresa fue al año siguiente cuando revisamos de nuevo los portales y nos dimos cuenta que un 20% más de las universidades, pues, su patronato se había reunido y había dicho, oye, pues es verdad, a lo mejor necesitamos hacer una reflexión sobre el foco estratégico porque esto afecta mucho al sistema de gobernanza de la institución. Es decir, que nos permite este tipo de informes no quedarnos, digamos, en la parte de publicación, sino impulsar de manera gradual y poco a poco, e insisto, nosotros no hacemos nada. Nuestra función es barremos lo que hacen el resto de las universidades, vemos quién tiene una buena práctica y la incorporamos. Y decimos, y al año siguiente decimos, oye, pues mira, esto cuando nos parece que, digamos, que el sector está maduro para dar un salto, la vamos incorporando y eso es lo que hacemos. Y yo creo que aquí termina mi exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Javier, por tan interesante ponencia, por tan sugerente información y por desvelarnos un poco los entresijos de estas cuestiones que tanto nos preocupan como son los informes y los rankings de transparencia. Seguidamente, si alguien quiere plantear alguna cuestión, alguna duda al ponente, puede hacerlo. Sí. Javier, al hacer el informe, vosotros habéis hecho una búsqueda en las webs. Sí. Si está en la web pero solo es accesible desde la propia universidad, ¿automáticamente descartáis que está? Sí. Es decir, es opaco para vosotros. Sí. Sí, porque, digamos, nosotros a la hora de identificar lo que es relevante para el público en general estamos diciendo que esa información, entendemos que tiene que haber información que no tiene que ser accesible a todos los públicos, pero en la información que nosotros identificamos como relevante sí entendemos que esa tiene que ser accesible a todos los públicos. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, aprovecho yo para plantear alguna duda que tengo al respecto. Los criterios que se utilizan para determinar la transparencia varían de un informe a otro y, en caso de que varíen, ¿se inspiran en las mejores prácticas de las universidades? ¿Es primero la práctica y después el criterio o viceversa? No, es primero la práctica y después el criterio. Es decir, nosotros sí varían y precisamente nuestra metodología, como decimos, como es gradual y partimos de que la transparencia, aquí se puede decir,
pues lo que decía San Agustín, es decir, si dices basta, estás perdido, es decir, siempre se puede rendir cuenta, siempre se puede ser más comprensible, siempre se puede hacer la información más comprensible a los diferentes grupos de interés si la vamos variando y modificando en función de las mejores prácticas de las universidades que las incorporamos, y lo que hacemos es, en el informe anterior, adelantarles lo que vamos a pedir, justificar y argumentar por qué nos parece que eso va a ser un contenido relevante de información y anticiparles que al año siguiente, entre comillas, eso entra, por decirlo de una manera gráfica, en el examen, o entrará. Gracias. ¿Alguna otra cuestión quiere plantear alguien? Muy bien, pues reitero nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a Javier Martín Cabana y damos por concluida la sesión de la mañana. Muchas gracias.